Imagina un mundo donde lo celestial se encuentra con lo terrenal y donde seres poderosos vigilan y protegen o desafían y engañan. En la Biblia hay personajes que han fascinado a generaciones. Desde los resplandecientes serafines que cantan sin cesar la santidad de Dios, hasta el enigmático Melquisedec, rey y sacerdote sin igual. ¿Qué secretos guardan estos guardianes celestiales y figuras misteriosas? Acompáñanos en este viaje a través de las páginas sagradas, donde cada ser, ángeles, demonios, criaturas majestuosas, nos revela un fragmento del gran plan divino. Descubriremos juntos historias que no solo desafían nuestra comprensión, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la grandeza y el misterio del universo de Dios. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de maravillas y asombros que trascienden el tiempo y el espacio. Los 24 ancianos, símbolos de adoración y autoridad en el cielo. Los 24 ancianos son una de las imágenes más intrigantes y misteriosas descritas en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis. Juan, durante su exilio en la isla de Patmos, tuvo una serie de visiones asombrosas y una de las más significativas fue la del trono celestial. En Apocalipsis 4:4 Juan describe: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esta imagen ha fascinado y desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos, ya que estos ancianos parecen ocupar un lugar de honor en el cielo, cercano al trono de Dios. La visión del trono de Dios es majestuosa y llena de simbolismo. Está rodeado de un resplandor que se asemeja a piedras preciosas como el jaspe y la cornalina, y un arco iris que brilla como una esmeralda lo envuelve. Apocalipsis 4:3. En medio de este esplendor, los 24 ancianos ocupan un lugar prominente, sentados en tronos menores alrededor del trono principal. Su vestimenta blanca simboliza la pureza y la justicia, atributos frecuentemente asociados con los creyentes en Cristo, Apocalipsis 19:8, y las coronas de oro representan autoridad y victoria, un símbolo de recompensa por haber vencido en la fe, Santiago 1:12, 2 Timoteo 4:8. El papel exacto de los 24 ancianos ha sido objeto de debate. Algunos teólogos sugieren que representan a la totalidad del pueblo de Dios, 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Cristo, simbolizando así la unidad y continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta interpretación sugiere que los ancianos representan a todos los redimidos de todas las épocas, aquellos que han permanecido fieles a Dios y ahora gobiernan con Cristo. Otros, sin embargo, los consideran seres angelicales o representantes de una clase celestial especial. Lo que distingue a estos ancianos es su constante acto de adoración y sumisión a Dios. En Apocalipsis 4:10-11 se describe cómo los ancianos se postran delante del trono y arrojan sus coronas delante de Dios, proclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este acto de devolver sus coronas a Dios simboliza el reconocimiento de que toda autoridad y honor provienen de Él, y es un recordatorio de la humildad y la reverencia que deben caracterizar a los seguidores de Cristo. Además de su función de adoración, los 24 ancianos parecen tener un papel en la gobernanza celestial. Apocalipsis 5:8-10 describe cómo los ancianos se presentan con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto sugiere que están involucrados en la intercesión y la mediación de las oraciones de los creyentes ante Dios. Su canto: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, refuerza la idea de que ellos, como representantes del pueblo de Dios, han sido llamados a reinar junto a Cristo. Los ancianos, con sus tronos, vestiduras blancas y coronas doradas, no son simplemente figuras decorativas en la visión de Juan. Representan la culminación de la promesa de Dios a su pueblo.
ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. En este sentido, los 24 ancianos son una representación visible de la victoria de la fe y la promesa del reino de Dios, una anticipación del cumplimiento final de todas las promesas bíblicas. Este círculo de 24 ancianos también actúa como una contraposición a los poderes terrenales, mientras que los gobernantes de la tierra buscan gloria y poder para sí mismos. Los ancianos en el cielo reconocen la soberanía suprema de Dios. En su acto de adoración, demuestran que la verdadera autoridad y realeza pertenecen solo a Dios. Su presencia es un recordatorio de que en el reino de Dios los valores son diferentes. La gloria se encuentra en la humildad, el poder en la sumisión y la grandeza en el servicio a Dios. La imagen de los 24 ancianos es, por tanto, una poderosa representación de la fidelidad recompensada, la adoración eterna y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Sus actos de reverencia y adoración constante desafían a los creyentes a vivir con la misma devoción y reconocimiento de la majestad de Dios, recordándonos que nuestro destino final, como el de los 24 ancianos, es participar en la adoración celestial y reinar con Cristo por la eternidad. Los Sophán, las misteriosas ruedas del trono de Dios. Los Sophán, también conocidos como las ruedas en la visión de Ezequiel, son una de las manifestaciones más enigmáticas y complejas de la imaginería bíblica. Aparecen en Ezequiel 1, 15, 21 y son descritos como parte integral del trono de Dios, acompañando a los querubines en su función celestial. La palabra Ophán proviene del hebreo, que significa literalmente ruedas, pero su descripción va mucho más allá de lo que normalmente entenderíamos por este término, sugiriendo un diseño celestial incomprensible para la mente humana. Ezequiel describe los Sophán como ruedas dentro de otras ruedas, brillando como el topacio y llenas de ojos por todo su contorno, lo que simboliza la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Ezequiel 1, 16, 18. Este detalle de los ojos es particularmente significativo, ya que sugiere que nada escapa a la vista de Dios. Él ve y comprende todo lo que sucede en la creación. Además, los Sophán poseen la capacidad de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, lo cual es una característica asombrosa que simboliza la libertad absoluta de movimiento y la perfecta sincronía con la voluntad de Dios. En Ezequiel 1:20 se nos dice: hacia donde el espíritu quería ir, ellos iban, y las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La conexión entre los Sophán y los querubines es profunda, pues los Sophán parecen estar subordinados a los movimientos y la voluntad de los querubines, sugiriendo una jerarquía y un orden divino en el reino celestial. Los querubines, que sostienen el trono de Dios y lo acompañan, se mueven al unísono con los Sophán, lo cual es una poderosa imagen de la armonía y la cooperación en el servicio a Dios. Cada movimiento de los querubines es replicado por los Sophán, demostrando que todo en el cielo se mueve en perfecta obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Esta visión también tiene un propósito teológico y simbólico más profundo. Los Sophán no solo representan la movilidad y la presencia de Dios, sino que también son un recordatorio de la constante vigilancia de Dios sobre su pueblo y su creación. Los ojos en las ruedas implican que Dios observa y comprende todos los eventos de la vida humana y las dinámicas del universo, reafirmando su papel como juez y protector. Además, el hecho de que las ruedas estén llenas de ojos y puedan moverse en todas direcciones sin girar, también puede interpretarse como un reflejo de la omnipotencia de Dios, que no está limitado por las leyes físicas y opera más allá de nuestra comprensión terrenal. Otra interpretación sugiere que los Sophán representan la intersección entre lo divino y lo mundano, actuando como un vínculo entre el cielo y la tierra. En Ezequiel 19:10 se repite la descripción de los Sophán cuando el profeta ve el trono móvil de Dios. Miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, una rueda junto a cada querubín. Cada rueda tenía un aspecto brillante como de piedra de berilo.
Este trono móvil simboliza la presencia activa de Dios en la historia y su capacidad para intervenir en los asuntos humanos de una manera dinámica y poderosa. Los Zophán también destacan la gloria de Dios de una manera visualmente impactante. La apariencia brillante de las ruedas, comparada con piedras preciosas como el topacio y el berilo, sugiere una belleza divina que supera cualquier cosa conocida en la tierra. Esta descripción no solo enfatiza la magnificencia de la presencia de Dios, sino que también refuerza la idea de que todo lo que está asociado con Dios está revestido de gloria y santidad. Al analizar la función y el simbolismo de los Zophán, queda claro que representan más que simples elementos decorativos en la visión de Ezequiel. Son manifestaciones de la perfección divina, la omnisciencia y la autoridad absoluta de Dios sobre toda la creación. El movimiento sincronizado y la constante obediencia al Espíritu son un recordatorio para los creyentes de la importancia de vivir en alineación con la voluntad de Dios, buscando siempre moverse en armonía con su dirección y propósito. En resumen, los Zophán son una representación poderosa de la presencia viva y activa de Dios en su creación. A través de su movilidad, su diseño intrincado y su conexión con los querubines, los Zophán nos muestran un aspecto de la gloria celestial que invita a la reflexión sobre la grandeza de Dios y su constante involucramiento en el mundo. Esta visión inspira reverencia y admiración, recordándonos que, aunque no podamos comprender plenamente los caminos de Dios, su presencia es constante y su vigilancia es eterna. Behemoth, el misterio de la fuerza y la soberanía divina en la Biblia. El Behemoth es una de las criaturas más fascinantes y misteriosas mencionadas en la Biblia, específicamente en el libro de Job. Descrito como una bestia de gran tamaño y fuerza descomunal, el Behemoth ha sido objeto de numerosas interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. En Job 40, 15, 24, Dios desafía a Job a considerar la grandeza de esta criatura como una lección sobre la humildad y la aceptación de los designios divinos. Dios dice a Job: «He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre». Job 40, 15 o 16. Esta descripción destaca tanto la fuerza física de Behemoth como su relación con la creación de Dios, estableciendo un paralelo entre el hombre y la criatura, ambos bajo el dominio del Creador. El Behemoth es retratado como una criatura que se alimenta de hierba, lo cual puede parecer contradictorio dada su descomunal fuerza y tamaño. Esto podría indicar que, a pesar de su imponente apariencia, el Behemoth no es una amenaza para el hombre ni para otras criaturas, sino una parte más de la grandiosa creación de Dios. Dios continúa describiendo al Behemoth. Mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Job 40, 17, 18. Esta analogía con materiales fuertes y perdurables como el bronce y el hierro enfatiza la indestructibilidad y solidez de la criatura, sugiriendo que el poder de Dios se manifiesta incluso en los seres más imponentes de la naturaleza. Históricamente, el Behemoth ha sido identificado con varias criaturas reales, como el hipopótamo o el elefante, aunque ninguna de estas comparaciones satisface completamente las características descritas en la Biblia. La mención de que mueve su cola como un cedro ha llevado a algunos a rechazar la idea de que podría ser un hipopótamo, ya que su cola no se asemeja en nada a un cedro. Esto ha abierto la puerta a teorías más simbólicas y poéticas, en las que el Behemoth representa la fuerza de la naturaleza en su estado más puro y grandioso, como una manifestación de la soberanía y la majestuosidad de Dios. La importancia de la descripción del Behemoth en el discurso de Dios a Job radica en su contexto. Dios no solo está mostrando su capacidad de crear criaturas poderosas, sino que también está recordando a Job su lugar en el orden de la creación. Dios pregunta retóricamente si Job puede domar o controlar al Behemoth.
subrayando que solo el Creador tiene el poder para hacerlo. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo su Hacedor puede acercarse a Él con su espada. Job 40:19. Esta declaración refuerza la idea de que, aunque el hombre pueda tener dominio sobre muchas cosas en la tierra, hay aspectos de la creación que solo están bajo el control de Dios. Y el Behemoth es una personificación de esa realidad. El Behemoth, al igual que otras criaturas mencionadas en los discursos de Dios, como el Leviatán, sirve para humillar a Job y recordarle la grandeza y el misterio de los planes divinos. La aparición del Behemoth en el texto bíblico no es solo para asombrar con su grandeza, sino para subrayar una lección más profunda, que la creación en su totalidad, desde lo más pequeño hasta lo más colosal, está bajo la soberanía de Dios. Job, enfrentado con la realidad de su pequeñez en comparación con la vastedad del poder divino, es llevado a reflexionar sobre su lugar en el mundo y sobre la necesidad de confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles e incomprensibles. Además, la mención del Behemoth en la Biblia también resuena con otros pasajes que exaltan la creación de Dios como testimonio de su poder y sabiduría. En el Salmo 104 se hace eco de esta idea al celebrar la diversidad y grandeza de las obras de Dios. Allí se mueven las naves. Allí está Leviatán que formaste para jugar en él. Salmo 104, 26. Esta celebración de las criaturas poderosas como manifestaciones de la gloria divina refuerza el mensaje de que todo en la creación tiene su propósito y su lugar, y que Dios, en su sabiduría infinita, sostiene todas las cosas. La narrativa del Behemoth no solo invita a la admiración de una criatura extraordinaria, sino que también desafía a los creyentes a reconocer la grandeza de Dios en todos los aspectos de la vida y la creación. A través de la figura del Behemoth, Dios muestra a Job y a nosotros que, aunque la vida esté llena de misterios y desafíos, Él está en control de todo y su poder y sabiduría son incomparables. En última instancia, el Behemoth se convierte en un símbolo de la invitación de Dios a confiar plenamente en su dominio y soberanía, recordándonos que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito perfecto para todas sus criaturas. Leviatán, el poder incontrolable de la creación bajo el dominio de Dios. El Leviatán es una de las criaturas más imponentes y temibles mencionadas en la Biblia, descrita con detalles aterradores y majestuosos que la han convertido en un símbolo del poder incognoscible de Dios. En Job 41, Dios desafía a Job a considerar la naturaleza del Leviatán, una bestia marina de proporciones descomunales, como una manera de mostrar la grandeza y la soberanía divinas. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41, 1. Esta pregunta retórica subraya la imposibilidad del hombre para dominar a una criatura tan formidable, ilustrando la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad del poder de Dios. El Leviatán es descrito como una criatura cubierta de escamas impenetrables, con aliento de fuego y una ferocidad incomparable. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Job 41:19. Esta imagen, casi draconiana, ha llevado a algunos estudiosos a especular que podría haber sido un tipo de cocodrilo, aunque la descripción también se asemeja a un dragón mitológico. Sin embargo, más allá de identificarlo con una criatura específica, la descripción del Leviatán sirve para transmitir una idea. Hay fuerzas en la creación que son indomables y que solo pueden ser controladas por su creador. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de mí? Job 41:10. Esta declaración enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las criaturas más temibles. El Leviatán, al igual que el Behemoth, se convierte en un ejemplo de la autoridad inigualable de Dios sobre toda la creación.
En Salmos 74:14 se menciona al Leviatán como una criatura vencida por Dios, diciendo: «Tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto». Esta imagen de dominio sobre el Leviatán sugiere que, aunque sea una criatura indomable para los humanos, para Dios es simplemente otra parte de su creación, sujeta a su voluntad. Asimismo, Isaías 27:1 profetiza: «En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Esta representación del Leviatán como un enemigo derrotado reafirma la supremacía divina y el control total de Dios sobre el caos y las fuerzas destructivas. La figura del Leviatán también ha sido interpretada simbólicamente como una representación del caos y del mal en la creación. En la antigua cosmovisión hebrea, el mar era frecuentemente visto como un símbolo de peligro, desorden y fuerzas incontrolables, y el Leviatán personifica estos conceptos. Sin embargo, en la narrativa bíblica, Dios no solo crea al Leviatán, sino que también lo controla y en última instancia lo derrota, demostrando que no hay nada en la creación, por aterrador que sea, que esté fuera de su dominio. Esto es un poderoso recordatorio de que aunque el mal y el caos puedan parecer invencibles desde nuestra perspectiva, Dios tiene el poder de someterlos. Además, en el contexto del libro de Job, el Leviatán representa los límites del entendimiento humano frente a los misterios de la creación de Dios. Job, quien ha estado cuestionando la justicia y los caminos de Dios a lo largo de su sufrimiento, es confrontado con la realidad de que hay cosas que están más allá de su comprensión. La descripción del Leviatán se convierte en una lección sobre la humildad y la aceptación de los designios divinos. Todo lo que está debajo del cielo es mío. Job 41:11. Declara Dios, enfatizando que todas las criaturas, incluso las más aterradoras, están bajo su control. El Leviatán también aparece en la literatura apocalíptica, donde se le asocia con fuerzas de destrucción que serán derrotadas en los tiempos finales. Esta conexión refuerza la idea de que, aunque las fuerzas del mal pueden ser poderosas, están destinadas a ser vencidas por el poder de Dios. En la tradición cristiana, el Leviatán ha sido visto como una representación del pecado o incluso de Satanás, lo cual resuena con la promesa de la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas malignas. En última instancia, la figura del Leviatán nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos que parecen insuperables o fuerzas que parecen incontrolables, Dios sigue siendo soberano y tiene el poder para someter cualquier cosa bajo su dominio. Su descripción en la Biblia no solo subraya la grandeza y la majestuosidad del Creador, sino que también nos invita a confiar en Él, reconociendo que, al igual que el Leviatán, todo en la creación, ya sea visible o invisible, está bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Esto nos insta a vivir con fe y reverencia, sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Dios que gobierna con poder y justicia sobre todo lo creado. Querubines, guardianes de la santidad y presencia de Dios. Los querubines son seres celestiales de gran importancia y simbolismo en la Biblia, conocidos por su rol de proteger la santidad de Dios y servir como guardianes de su presencia. La primera mención de los querubines ocurre en Génesis 3:24, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, los querubines son presentados como guardianes del Edén, asegurándose de que la humanidad caída no vuelva a entrar en el paraíso y acceda al árbol de la vida. Esta imagen subraya la pureza y la justicia de Dios, que no puede ser comprometida por el pecado del hombre. Los querubines también aparecen en otros contextos significativos en las Escrituras, siempre asociados con la gloria y la presencia de Dios.
En el libro del Éxodo, Dios ordena a Moisés que construya un arca del pacto y que en su tapa, conocida como el propiciatorio, se colocaran 2 querubines de oro, enfrentados uno al otro y con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Éxodo 25, versículo 20. Allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo 25, 22. Este acto de diseño no es solo un detalle artístico. Los querubines sobre el arca simbolizan la presencia de Dios y su trono celestial, donde Él se comunica con su pueblo. Además, en el templo de Salomón, los querubines fueron incluidos en el diseño del lugar santísimo, tallados en madera de olivo y cubiertos de oro, con alas que se extendían de pared a pared, enfatizando una vez más su rol como guardianes de la santidad de Dios. Primero Reyes 6, 23, 28. Esta representación en el templo destaca la importancia de los querubines como símbolos de la cercanía de Dios con su pueblo y su posición vigilante y protectora alrededor del lugar más sagrado. En el libro de Ezequiel, los querubines son descritos de manera aún más detallada y compleja. Ezequiel los ve como seres de 4 caras, la de un hombre, un león, un buey y un águila, con 4 alas y con cuerpos llenos de ojos. Ezequiel 10:14. Esta descripción subraya su conexión con la omnisciencia, la fortaleza y la majestuosidad de Dios. En Ezequiel 1:4-28, los querubines se presentan como portadores del trono móvil de Dios, lo que indica su rol como vehículos de la gloria divina. Este trono, rodeado de fuego y relámpagos, refleja la naturaleza majestuosa y aterradora de la presencia de Dios. Y la gloria de Jehová se elevó de sobre el querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ezequiel 10:4. Los querubines no solo están asociados con la protección, sino también con la adoración perpetua a Dios. En Apocalipsis 4:6-8, una visión similar a la de Ezequiel muestra 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, llenos de ojos y con alas, que no cesan de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aunque estos seres no son nombrados directamente como querubines, su descripción coincide con la de Ezequiel, lo que refuerza la idea de que los querubines están eternamente dedicados a proclamar la santidad de Dios y a servirle en su trono celestial. La función de los querubines como protectores y proclamadores de la santidad de Dios nos enseña sobre la pureza y el orden divino que gobierna la presencia de Dios. Su constante vigilancia sobre los espacios sagrados, desde el Edén hasta el templo, y su presencia en las visiones proféticas de Ezequiel y Apocalipsis subrayan la inquebrantable separación entre lo santo y lo profano, y el acceso limitado a la presencia divina que solo puede ser mediado por los designios de Dios. Los querubines nos recuerdan que la presencia de Dios no debe ser tomada a la ligera y que el acceso a lo divino está rodeado de reverencia y respeto profundo. Sus representaciones en la Biblia nos invitan a reflexionar sobre la santidad de Dios y la necesidad de acercarnos a Él con un corazón humilde y purificado. Además, sirven como símbolos del poder protector de Dios sobre su pueblo, asegurándonos que, así como los querubines guardan los lugares sagrados, Dios también guarda y protege a quienes son fieles a su pacto. En resumen, los querubines son más que figuras celestiales, son símbolos poderosos del orden divino, la santidad y la protección. Representan la conexión entre el cielo y la tierra, donde la presencia de Dios es accesible pero siempre protegida y mediada por su santidad perfecta. A través de su presencia en la Biblia, los querubines nos enseñan sobre la pureza, la adoración y la majestad de Dios, recordándonos la importancia de acercarnos a Él con respeto y reverencia.
Lucifer, del cielo a la oscuridad eterna. La figura de Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, es uno de los seres más complejos y polémicos en la teología bíblica. En Isaías 14, 12, 15, se le describe de manera poética como una estrella caída del cielo, un símbolo de rebelión y caída desde lo alto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este pasaje ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una referencia al rey de Babilonia, pero también como una alegoría de la caída de Satanás, originalmente un ángel de alto rango que se rebeló contra Dios debido a su orgullo. El nombre Lucifer proviene del latín y significa portador de luz o el que trae la luz. Un título que originalmente podría haber reflejado la posición exaltada de este ser antes de su caída. En la descripción de Isaías, Lucifer expresa su ambición desmedida de ser igual a Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Isaías 14:13. Este deseo de elevarse por encima de su creador es lo que precipita su caída, convirtiéndose de un portador de luz en un símbolo de oscuridad y maldad. La caída de Lucifer no es solo un relato de rebelión, sino una advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. En Ezequiel 28, 12, 17, se ofrece una descripción adicional que se alinea con la historia de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aunque este pasaje está dirigido al rey de Tiro, muchos creen que también se refiere a la caída de Lucifer, destacando su belleza y sabiduría antes de su corrupción. Este relato no solo resalta la caída de un ser celestial, sino que también ilustra un principio espiritual fundamental. Ninguna criatura, sin importar cuán exaltada, puede desafiar a Dios sin enfrentar consecuencias. La caída de Lucifer se convierte en un paradigma del pecado del orgullo, que busca la exaltación personal en lugar de la sumisión a la voluntad divina. Pero tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:15. Este desenlace resalta la justicia de Dios y su intolerancia a la rebelión y la desobediencia. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia a la caída de Satanás en Lucas 10 en Bozo diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta imagen de caída repentina y dramática enfatiza la derrota y el rechazo de Satanás del reino celestial. Satanás, quien una vez fue un ángel de luz, se convierte en el adversario de Dios y de la humanidad, perpetuamente intentando socavar el plan divino y tentar a los humanos para alejarlos de la verdad de Dios. El Nuevo Testamento también nos da esperanza sobre la derrota final de Satanás. En Apocalipsis 12, 7, 9 se describe una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como el diablo y Satanás. Finalmente, el dragón es derrotado y expulsado del cielo, consolidando la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. Esta visión no solo reafirma la caída de Lucifer, sino que también promete su derrota definitiva y la restauración del orden divino. La historia de Lucifer es un recordatorio continuo de los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. A pesar de haber sido creado perfecto y bello, su deseo de exaltación propia llevó a su caída y lo transformó en el enemigo de todo lo bueno y santo. Esta narrativa no solo nos advierte sobre las consecuencias del orgullo, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Al seguir la luz verdadera de Cristo, en lugar de ser seducidos por falsas luces como la de Lucifer, encontramos nuestro verdadero propósito y lugar en la creación divina.
La figura de Lucifer también destaca la batalla continua entre el bien y el mal, un conflicto que comenzó con su rebelión y que se extiende a través de la historia humana. Sin embargo, la Biblia nos asegura que el poder de Dios es supremo y que, al final, la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Este recordatorio nos da esperanza y nos anima a permanecer firmes en la fe, sabiendo que, aunque las tentaciones y los desafíos son inevitables, la victoria ya ha sido asegurada por el sacrificio de Cristo y su resurrección. En última instancia, la historia de Lucifer no es solo sobre la caída de un ángel, sino sobre la gran historia de redención y la promesa de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. El misterioso Melquisedec, la clave del sacerdocio eterno en la Biblia. Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Un sacerdote y rey cuya breve aparición en el relato bíblico ha generado numerosos debates y análisis a lo largo de los siglos. Se le menciona por primera vez en Génesis 14, 18-20, durante un encuentro con Abraham, quien regresaba victorioso de una batalla. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Este breve pero significativo evento no solo resalta el rol de Melquisedec como un sacerdote de gran autoridad, sino también su conexión directa con Dios, a quien se refiere como el Dios Altísimo. La figura de Melquisedec es singular porque reúne en sí mismo dos roles que normalmente están separados en la tradición israelita: el de rey y sacerdote. En la sociedad hebrea, la realeza y el sacerdocio eran funciones distintas, designadas a diferentes tribus. Los reyes provenían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Sin embargo, Melquisedec es tanto rey de Salem, que muchos identifican con Jerusalén, como sacerdote del Dios Altísimo, lo que lo convierte en un precursor del Mesías, quien también uniría estos dos oficios. En el Salmo 110:4, un salmo mesiánico, se menciona una orden sacerdotal especial, distinta de la de Aarón. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo es crucial porque establece a Melquisedec como un modelo para el sacerdocio eterno y perfecto, al que Cristo se asocia en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7, el autor profundiza en esta conexión, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, 1-3. Esta descripción subraya la naturaleza eterna y misteriosa de Melquisedec, reforzando su rol como un tipo o prefiguración de Cristo. La narrativa en Hebreos resalta que Melquisedec es superior incluso a Abraham, el patriarca del pueblo de Dios, ya que Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. Este acto de sumisión y reconocimiento de autoridad muestra que Melquisedec ocupa un lugar de gran relevancia espiritual, superior a los sacerdotes levíticos que vendrían después. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hebreos 7:8. Esta referencia sugiere que el sacerdocio de Melquisedec es de un orden superior, eterno y perfecto, en contraste con el sacerdocio temporal y imperfecto de los levitas. Además, el acto de ofrecer pan y vino a Abraham es interpretado por muchos como un anticipo de la Eucaristía, donde Cristo ofrece su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y el vino. Esto no solo conecta a Melquisedec con Cristo en términos de sacerdocio, sino que también lo vincula a la nueva alianza establecida por Jesús, en la cual Él se presenta como el sumo sacerdote eterno que intercede por la humanidad. La presencia de pan y vino también puede simbolizar la provisión divina y la bendición, un recordatorio del cuidado de Dios para con su pueblo.
El misterio que rodea a Melquisedec, su falta de genealogía registrada y su rol dual de rey y sacerdote han llevado a algunos a especular que podría haber sido una figura angelical o incluso una manifestación preencarnada de Cristo. Sin embargo, la interpretación más aceptada es que Melquisedec es una figura histórica que en la narrativa bíblica actúa como un prototipo de Cristo, quien es presentado como el verdadero y eterno sacerdote rey. Melquisedec nos enseña sobre la unidad del poder y la santidad, y sobre cómo el verdadero liderazgo en el reino de Dios se basa en la justicia y la devoción al Altísimo. En un mundo donde el poder y la religión a menudo están en conflicto, la figura de Melquisedec destaca como un ejemplo de la integración perfecta de ambos roles bajo la soberanía de Dios. Su encuentro con Abraham no es solo un evento histórico, sino una proclamación profética del sacerdocio eterno y la realeza de Cristo, quien gobierna y media por su pueblo en un orden de justicia y paz. En conclusión, Melquisedec no es solo un personaje aislado en la historia de Abraham, sino una figura clave que señala hacia el plan redentor de Dios, culminado en Cristo. Su vida y su oficio nos invitan a reconocer y a aceptar a Cristo como nuestro Rey y Sacerdote eterno, quien según el orden de Melquisedec nos ofrece no solo bendiciones terrenales, sino también una intercesión perpetua ante el trono de Dios. El ángel de la muerte, fe y redención en Éxodo. El ángel de la muerte, también conocido como el ángel destructor, es una figura temida y poderosa en la narrativa bíblica, especialmente en el contexto de la última plaga de Egipto. En Éxodo 12, Dios anuncia la 10ª y última plaga que caerá sobre Egipto como castigo por la negativa del faraón a liberar al pueblo de Israel. Esta plaga consistía en la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde los hijos del faraón hasta los primogénitos de los animales. Y acontecerá que a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Éxodo 12:12. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, una señal para que el ángel destructor pasara de largo y no causara daño en esas casas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Este acto de marcar las puertas con sangre no solo protegió a los israelitas, sino que también prefiguró el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre ofrece redención y protección del juicio divino. La figura del ángel de la muerte aparece como un agente de juicio divino, ejecutando la justicia de Dios en un momento crítico de la historia de Israel. Este ángel no actúa por cuenta propia, sino bajo el mandato directo de Dios, quien controla y dirige cada aspecto de su misión. En Éxodo 12, 29, 30 se narra el momento culminante de la plaga. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este evento catastrófico no solo muestra la severidad del juicio de Dios, sino también su misericordia para con aquellos que obedecen sus instrucciones. La intervención del ángel de la muerte subraya la dualidad del carácter divino. Justo y severo con los rebeldes, pero protector y misericordioso con los obedientes. Este ángel, aunque temido, no es un ser independiente de la voluntad de Dios, sino una manifestación de la justicia divina que se despliega en la historia de la salvación. En la teología cristiana, el ángel de la muerte se entiende también como una figura que no solo trae destrucción, sino que es un recordatorio del poder de Dios sobre la vida y la muerte.
Esta imagen también aparece en otras partes de la Biblia, como en 2 Samuel 24, 15, 16, donde Dios envía un ángel para traer plagas sobre Israel como castigo por el censo ordenado por el rey David. Sin embargo, en un momento de compasión, Dios detiene al ángel antes de que destruya Jerusalén. Mas cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: «Basta ahora, detén tu mano». 2 Samuel 24, 16. Esta intervención muestra que aunque el ángel lleva a cabo el juicio, Dios tiene la autoridad final y puede actuar con misericordia. La figura del ángel de la muerte también resuena en Apocalipsis, donde se habla de ángeles ejecutores de juicios en los tiempos finales. En Apocalipsis 9:15 se menciona a los ángeles que están preparados para desatar destrucción en la tierra en una hora señalada por Dios. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Esta referencia subraya la idea de que los ángeles, incluso los que traen muerte, actúan bajo la dirección y el control de Dios, cumpliendo un papel en su plan divino. El ángel de la muerte no solo simboliza el juicio, sino también la necesidad de obediencia y fe en la protección de Dios. Para los israelitas en Egipto, la obediencia a las instrucciones de marcar sus casas con la sangre del cordero fue una demostración de fe que les salvó de la destrucción. Esto sirve como un paralelo poderoso para los creyentes de hoy, recordándonos que la obediencia a Dios y la fe en su provisión son fundamentales para experimentar su protección y misericordia. En resumen, el ángel de la muerte es una figura que encarna tanto la justicia implacable de Dios como su capacidad para ofrecer misericordia a quienes se refugian en su voluntad. A través de las historias bíblicas, vemos que la intervención de este ángel siempre sirve un propósito más grande en el plan de Dios, ya sea para liberar a su pueblo, para corregirlo o para cumplir profecías que apuntan hacia la redención y el juicio final. Esta dualidad en el rol del ángel de la muerte nos recuerda la complejidad del carácter divino y nos invita a una relación más profunda de reverencia, obediencia y fe en Dios, quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Serafines, los guardianes del trono divino. Los serafines son seres celestiales de gran importancia en la Biblia, conocidos por su proximidad al trono de Dios y su constante adoración. Se mencionan específicamente en el libro de Isaías, en una visión dramática y profundamente significativa del profeta. En Isaías 6:1-4, Isaías describe su visión del trono de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, cuyo nombre significa los ardientes en hebreo, son descritos como seres de 6 alas que, en su proximidad al trono de Dios, ocultan sus rostros y pies en señal de reverencia y humildad. Esta imagen subraya la santidad extrema de Dios, una santidad tan impresionante que incluso estos seres celestiales, que están en constante presencia divina, se cubren ante la majestad del Señor. La repetición triple de santo resalta la pureza y perfección absoluta de Dios, destacando que su gloria trasciende todo entendimiento y llena la creación. La función principal de los serafines es adorar a Dios sin cesar, proclamando su santidad y su gloria. La declaración «Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos» es una de las expresiones más poderosas de alabanza en las Escrituras. Y también aparece en Apocalipsis 4:8, donde criaturas celestiales similares proclaman sin descanso la santidad de Dios. Esta adoración constante nos recuerda que el propósito último de toda la creación es glorificar a Dios y reconocer su supremacía sobre todas las cosas. En la visión de Isaías,
Los serafines también cumplen una función purificadora. Isaías, al darse cuenta de la pureza y la santidad de Dios, se siente abrumado por su propio pecado y la impureza de su pueblo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. En respuesta, uno de los serafines toma una brasa del altar con unas tenazas y toca los labios de Isaías, diciendo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Este acto simboliza la purificación y la redención, preparando a Isaías para su misión profética. La acción del serafín purificador ilustra un principio central en la relación entre Dios y la humanidad, en la necesidad de purificación para poder acercarse a la presencia divina. Este encuentro de Isaías con los serafines y con Dios mismo subraya la importancia del arrepentimiento y la santificación, mostrando que aunque somos inherentemente pecadores, Dios ofrece la purificación necesaria para estar en su presencia. Es un recordatorio de que, aunque Dios es inalcanzablemente santo, Él también es misericordioso y proporciona los medios para que los humanos sean limpiados y redimidos. Los serafines, con su nombre que implica ardor y fuego, no solo simbolizan la pureza, sino también el juicio de Dios, ya que el fuego en la Biblia a menudo representa ambos conceptos. El fuego purificador que toca los labios de Isaías no solo quita la impureza, sino que también simboliza la preparación y el llamado a la misión. Esto resuena con la idea de que Dios no solo nos limpia, sino que también nos llama y nos capacita para su servicio. En la visión de Isaías, la respuesta del profeta a su purificación es inmediata. Cuando Dios pregunta a quién enviará, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Este intercambio resalta la relación dinámica entre la purificación, la obediencia y la misión divina. Dios no solo purifica a sus siervos, sino que también los envía a cumplir su voluntad, reflejando su gloria en el mundo. La presencia de los serafines alrededor del trono de Dios también nos enseña sobre la importancia de la adoración y la reverencia en nuestra vida espiritual. Su constante proclamación de la santidad de Dios nos recuerda que nuestra respuesta a la presencia de Dios debe ser de asombro, humildad y alabanza. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la figura de los serafines nos desafía a centrar nuestra atención en la santidad de Dios y a vivir vidas que reflejen su gloria. En conclusión, los serafines representan la adoración, la pureza y el poder transformador de Dios. A través de su presencia en la visión de Isaías, aprendemos que Dios es absolutamente santo y que exige pureza en aquellos que se acercan a Él. Sin embargo, también ofrece los medios para alcanzar esa pureza a través de la purificación y la redención. Los serafines nos inspiran a reconocer la majestad y la santidad de Dios en nuestras vidas y a vivir con una actitud de constante adoración y obediencia, siempre dispuestos a responder al llamado divino con un corazón purificado y dispuesto. La batalla espiritual, el poder de Jesús sobre los demonios. Los demonios son entidades espirituales caídas que aparecen en la Biblia como adversarios de Dios y de la humanidad, actuando bajo la dirección de Satanás para oponerse a los propósitos divinos. Estos seres, que alguna vez fueron ángeles en el cielo, se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo de Lucifer y fueron expulsados del cielo. La Biblia menciona a estos seres caídos en varias ocasiones, describiéndolos como espíritus malignos que buscan causar daño, engañar y alejar a las personas de la verdad de Dios. En los evangelios se presentan numerosos encuentros de Jesús con demonios, revelando su poder y autoridad sobre ellos.
Uno de los relatos más emblemáticos es el de la posesión demoníaca del hombre gadareno, en Marcos 5:1-20. En esta historia, Jesús se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios, los cuales se identifican como legión, porque son muchos. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Este episodio ilustra la desesperación y el miedo de los demonios ante el poder y la autoridad de Jesús, quien finalmente expulsa a los demonios y libera al hombre. Los demonios son descritos como seres con voluntad, inteligencia y emociones. Pueden reconocer a Jesús y su autoridad divina, como se ve en los múltiples encuentros registrados en los evangelios, donde los demonios a menudo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y muestran temor ante su presencia. En Lucas 4:33-34, un demonio dentro de un hombre en la sinagoga de Capernaum grita: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Esta reacción demuestra que los demonios no solo conocen a Jesús, sino que también están conscientes de su destino final de derrota. Además, los demonios buscan ocupar cuerpos humanos o incluso animales, como en el caso de los cerdos en la historia del hombre gadareno. Jesús permitió que los demonios entraran en una piara de cerdos, la cual se precipitó al mar y se ahogó. Marcos 5:13. Este deseo de los demonios de habitar cuerpos físicos puede interpretarse como un intento de perturbar y dañar la creación de Dios, distorsionando la imagen de Dios en la humanidad y propagando el caos. La Biblia también enseña que los demonios pueden influir en las personas y en las naciones, utilizando el engaño, la tentación y la opresión para apartar a los seres humanos de la fe y de la obediencia a Dios. En 1 Timoteo 4:1 se advierte: «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esta advertencia subraya el peligro de la influencia demoníaca en la vida espiritual de los creyentes y la necesidad de estar firmes en la verdad del Evangelio. Jesús, durante su ministerio terrenal, mostró su autoridad sobre los demonios en repetidas ocasiones, liberando a las personas de su influencia y poder. En Mateo 8:16 se relata que, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Este versículo resalta el poder de la palabra de Jesús, que es suficiente para expulsar a los demonios y restaurar la salud y la libertad de aquellos que estaban bajo su opresión. Los demonios también representan una parte esencial del conflicto espiritual entre el bien y el mal, un tema recurrente en la narrativa bíblica. Efesios 6:12 describe esta batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo enfatiza que los demonios son parte de una estructura de poder espiritual en oposición a Dios, y que los creyentes deben estar equipados con la armadura de Dios para resistir sus ataques. El Nuevo Testamento también deja claro que, aunque los demonios tienen poder, este es limitado y está sujeto a la soberanía de Dios. En Santiago 2:19 se afirma: «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Esta afirmación subraya que los demonios no solo reconocen la realidad de Dios, sino que también temen su juicio y poder. Finalmente, Apocalipsis 20:10 describe el destino final de Satanás y sus demonios. «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta conclusión reafirma la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. En resumen,
Los demonios son seres espirituales caídos que se oponen a los propósitos de Dios y buscan desviar a los seres humanos del camino de la verdad. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que Jesús tiene autoridad sobre ellos y que, a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden resistir sus ataques y vivir en la libertad y la luz de Dios. La presencia de los demonios en la Biblia no solo destaca la realidad del mal en el mundo, sino también la supremacía del poder de Dios y la esperanza de la victoria final sobre toda oscuridad. Gracias por haber seguido esta exploración de los seres más misteriosos y fascinantes de la Biblia. Deseamos que este video te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la majestuosidad y el poder de Dios, así como una mayor comprensión de su plan divino a través de la historia. Te invitamos a compartir este contenido con tus amigos, familiares y comunidades para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Tu apoyo es valioso para nosotros, así que no olvides dejar tus comentarios y sugerencias sobre temas que te gustaría explorar en el futuro. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima entrega.